Imagina que es una mañana de agosto del año 79 de... Sí, exactamente a las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos del sol atraviesan la neblina sobre la bahía de Nápoles. La luz dorada toca las paredes de piedra volcánica de Pompeya, una ciudad romana que despierta lentamente bajo la presencia silenciosa del monte Vesubio. El aire fresco de la mañana trae una mezcla de aromas: pan recién horneado en los hornos cercanos, aceite de oliva, humo de leña, flores de los jardines privados y el perfume de las especias que llegan desde tierras lejanas. Las calles comienzan a llenarse de vida. Se escuchan los cascos de los caballos, las ruedas de los carros golpeando las grandes piedras del pavimento, las voces de los vendedores y el sonido metálico de los artesanos preparando sus talleres. Pompeya vive sus días normales, sin saber que pronto se convertirá en una de las ciudades antiguas mejor conservadas de la historia. En este momento, gobierna el emperador Tito, líder del Imperio Romano, tras la muerte de su padre Vespasiano. Roma domina un territorio inmenso y Pompeya disfruta de una posición privilegiada gracias a su puerto, sus tierras fértiles y sus rutas comerciales. La ciudad tiene entre 10,000 y 20,000 habitantes distribuidos en aproximadamente 66 hectáreas, con más de 1,000 construcciones entre viviendas, templos, tiendas y edificios públicos. Esta reconstrucción ha sido creada mediante inteligencia artificial, utilizando información arqueológica, estudios históricos y los restos conservados de Pompeya para imaginar cómo era un día cualquiera dentro de una vivienda romana antes de la gran erupción del Vesubio. Si te gusta este tipo de contenido, donde la historia vuelve a respirar ante tus ojos, tómate un momento para darle like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir reconstruyendo estos mundos olvidados. Caminemos por una de las calles de la ciudad. Bajo nuestros pies están las enormes losas de piedra volcánica que han soportado durante siglos el paso de miles de habitantes. Las paredes de las casas muestran pinturas de colores intensos y cientos de inscripciones hechas por personas comunes, mensajes políticos, anuncios comerciales, bromas y declaraciones de amor. El ambiente no es precisamente limpio. Las calles pueden estar llenas de barro, residuos y animales cruzando entre los peatones. El agua de lluvia corre por pequeños canales y los vendedores compiten por llamar la atención de los compradores. Pompeya es hermosa, pero también es una ciudad ruidosa, llena de olores fuertes y actividad constante. Frente a nosotros aparece una domus romana, una vivienda perteneciente a una familia acomodada de comerciantes. Desde el exterior parece una construcción cerrada y protegida. Sus muros están fabricados con piedra y mortero, mientras que las ventanas hacia la calle son pequeñas y escasas. Los romanos prefieren abrir sus casas hacia el interior, donde se encuentra la verdadera vida familiar. Una puerta de madera reforzada con hierro separa la calle del hogar. Crucemos el umbral. Entramos en el vestíbulo de la casa. La diferencia es inmediata. El ruido exterior disminuye y una temperatura más fresca envuelve nuestro cuerpo. El suelo está decorado con mosaicos formados por pequeñas piezas de piedra y mármol. Algunas viviendas tienen en esta zona la famosa imagen del perro guardián con la frase Cave Canem, recordando a los visitantes que deben tener cuidado. El olor cambia. Aquí predominan la cera de las lámparas, la madera, el incienso y las flores colocadas como decoración. Las paredes están cubiertas con frescos de tonos rojos, negros y amarillos que representan jardines imaginarios, paisajes y escenas mitológicas. Avanzamos hacia el atrium, el corazón de la vivienda romana. Esta gran sala posee una abertura en el techo llamada compluvium, que permite entrar la luz del sol y recoger el agua de lluvia en una pequeña piscina central, conocida como impluvium. El sonido del agua cayendo crea una sensación de tranquilidad mientras los reflejos iluminan las paredes pintadas. Aquí el propietario recibe visitantes, conversa con clientes y muestra el prestigio de su familia. Sobre mesas de madera se encuentran tablillas de cera utilizadas para escribir cuentas comerciales. Cerca hay cofres donde se guardan monedas, documentos y objetos importantes.
En una esquina encontramos el lararium, el altar doméstico dedicado a los espíritus protectores del hogar. Cada mañana, la familia realiza pequeñas ofrendas con vino, flores o alimentos. Para los romanos, la religión forma parte de cada momento de la vida. Está presente al despertar, al cocinar y al reunirse para comer. Pasemos al tablinum, la oficina privada del dueño de la casa. Este espacio conecta la zona pública con las habitaciones familiares. Aquí se negocian acuerdos, se revisan negocios y se organizan las actividades comerciales. Una domus romana no es solamente un hogar, también es una representación del poder económico de una familia. Más adelante aparece el peristilum, un jardín interior rodeado de columnas. El aire se siente diferente. Las plantas aromáticas llenan el ambiente con olores de laurel, rosas y hierbas utilizadas en la cocina. Una pequeña fuente deja caer agua constantemente y los pájaros cantan entre los árboles. Pero esta belleza tiene una cara menos visible. Una casa como esta funciona gracias al trabajo de esclavos domésticos. Ellos limpian los mosaicos, preparan la comida, atienden invitados y mantienen las lámparas encendidas. Mientras los propietarios disfrutan de habitaciones decoradas, muchos sirvientes duermen en pequeños espacios cerca de las áreas de trabajo. Llegamos a los cubicula, los dormitorios privados. Son habitaciones pequeñas, con poca luz y muebles sencillos. Las camas romanas, llamadas lectus, tienen estructuras de madera y colchones rellenos de lana o fibras vegetales. Las familias ricas utilizan cortinas para protegerse del frío y conservar privacidad. La mañana comienza temprano. Los esclavos encienden los fuegos y preparan las tareas del día. Los miembros de la familia realizan su higiene con agua, aceites perfumados y herramientas como el estrigil para limpiar la piel. Los hombres usan túnicas de lana o lino y, en ocasiones importantes, la toga. Las mujeres llevan la stola, un vestido largo acompañado de joyas, peinados elaborados y telas de colores. El desayuno, conocido como entaculum, es sencillo: pan, queso, aceitunas, frutas y leche. Después, el propietario atiende asuntos comerciales, mientras la mujer de la casa administra al personal, controla las reservas y supervisa las actividades domésticas. La comida del mediodía, el prandium, suele ser ligera: verduras, huevos, pescado, pan y vino mezclado con agua. Por la tarde, muchos habitantes visitan las termas públicas, compran en los mercados o trabajan en sus talleres. Las termas son mucho más que lugares para bañarse. Son centros sociales donde se conversa, se hacen negocios y se intercambian noticias. La cocina, llamada culina, es una de las zonas más importantes de la casa. Allí encontramos ollas de barro, cazuelas de bronce, morteros de piedra y hornos alimentados con madera. El calor, el humo y el riesgo de incendio hacen que sea una de las habitaciones más difíciles de mantener. Los cocineros preparan alimentos como pan de trigo, carne asada, pescado, aceitunas, miel y garum, una famosa salsa elaborada con pescado fermentado. También llegan productos exóticos como pimienta de la India, dátiles del norte de África y vinos de distintas regiones del Mediterráneo. Los alimentos se conservan mediante salazón, secado y almacenamiento en grandes recipientes llamados dolia. La bebida más común es el vino, normalmente mezclado con agua y servido en recipientes de cerámica. Pero ¿cómo viven realmente los romanos con sus comodidades y problemas? Las casas pueden tener agua gracias a sistemas conectados con los acueductos, aunque no todas disfrutan de ese privilegio. Para ir al baño utilizan letrinas privadas o públicas. Los problemas son frecuentes: humedad, insectos, ratas, humo y enfermedades. Para combatir estas dificultades, utilizan perfumes, hierbas aromáticas, braseros y cortinas gruesas. Los niños crecen rodeados de adultos y animales. Juegan con muñecas de madera, pequeñas figuras de barro, pelotas de cuero y juegos con huesecillos. Los hijos de familias ricas reciben educación en lectura, escritura y matemáticas, mientras otros comienzan pronto a colaborar en los trabajos familiares. La casa también alberga animales: perros guardianes, gatos para controlar plagas, aves decorativas y caballos cuando existe espacio suficiente. Desde Pompeya llegan y salen mercancías constantemente.
Seda, vidrio, mármol, especias y perfumes conectan esta pequeña ciudad con un mundo enorme. Los avances romanos, como los acueductos, los molinos y las técnicas de construcción, transforman la vida cotidiana de millones de personas. Cuando cae la noche, la domus cambia completamente. Las lámparas de aceite iluminan las habitaciones con pequeñas llamas doradas. La familia se reúne para la cena principal, donde aparecen entradas con aceitunas y huevos, carnes condimentadas, pescados, frutas y dulces preparados con miel. Los invitados conversan recostados sobre divanes, mientras músicos interpretan melodías suaves. Las historias, los juegos y las conversaciones llenan las últimas horas del día. Finalmente, la casa queda en silencio. El agua de la fuente continúa cayendo en el jardín. El viento mueve las hojas de los árboles y las últimas luces desaparecen detrás de las paredes pintadas. Pero mientras Pompeya duerme, la montaña cercana guarda un destino inesperado. El Vesubio, que durante generaciones ha formado parte del paisaje, pronto cambiará para siempre la historia de esta ciudad. La ceniza conservará no solo edificios, sino vidas completas. Una mesa preparada, una herramienta abandonada, una huella en el suelo, un mensaje escrito en una pared. Pompeya nos recuerda que las grandes civilizaciones están construidas con pequeños momentos cotidianos. 2000 años después, sus calles vuelven a llenarse de voces imaginadas. La ciudad vuelve a respirar cada vez que miramos sus restos y tratamos de comprender a quienes caminaron por ella. Si disfrutaste este viaje al pasado, suscríbete al canal, comparte este video y comenta qué otro lugar histórico te gustaría ver reconstruido con inteligencia artificial.